Bueno, muchas gracias, Andrés. Celebro que hayas planteado este tema, que yo de algún modo anticipaba porque lo estuvimos charlando en la previa, ¿no? En la producción de esta charla dentro del cronograma de actividades. Porque, bueno, como me pasó también en algún sentido con la charla anterior de Sebastián Iglesias, me da mucho pie para algunos temas que me va a tocar plantear en un par de semanas, en la charla que yo tengo que desarrollar aquí en este sitio, ¿no? En particular el tema con el que vos cerrás, ¿no? Que la cuestión de la agenda de minorías, de esas minorías en competencia, que se victimizan como estilo discursivo y como estrategia de poder, y que se despliegan fundamentalmente en una dinámica vinculada con la globalización en los grandes centros urbanos. Lo hemos charlado ya en alguna ocasión eso, ¿no? Te decía que me da mucho pie esto porque lo que yo voy a hacer es tratar de hacer una sociología justamente de esos sectores sociales que ostentan estos discursos, ¿no? Y mantienen estas estrategias. Pero dicho esto, a modo celebratorio, ¿no? de la oportunidad de los contenidos de tu conferencia. No sé si hay alguna pregunta ya planteada en el chat, eso lo está manejando creo que Osvaldo, como siempre, ¿no? Y si Hugo quiere hacer algún comentario en particular antes de pasar a las preguntas. ¿No? No, metámosle con la pregunta. Y ahí con la pregunta, eso lo maneja entonces Osvaldo, claro, vamos a dejar Osvaldo con esa tarea. Entonces. Bueno, buenas tardes a los que nos saludan antes. Bueno, en principio, Andrés, hay una felicitación de Isia Recalde, y te dice brillante, Andrés, gracias, y a Hugo y a Gabriel. Y ya viene una pregunta. Gracias. Bueno, muy bien. Horacio del Prado, concretamente, pregunta, muy claro tu diagnóstico, pero ¿qué acción se podría tomar hoy, por ejemplo, con lo que está pasando en Río Negro, sin desatar una reacción generalizada en defensa de las víctimas o victimizados? En definitiva, ¿qué podríamos hacer ahora? ¿Qué debiera hacerse con los acontecimientos de Río Negro? Nos pregunta. Bueno, es un tema muy difícil y que en realidad es una pregunta que deberían responder las autoridades nacionales. Todo este tema, el primer lugar por donde empieza, para evitar justamente lo que está diciendo, principalmente para evitar el costo humano que puede llevar una conflictividad con un grupo que ya está realizando actividades físicamente violentas, no discursivamente violentas. Están atacando. Quería evitar la palabra propiedad para no sonar a liberal, pero digamos, sí, atacan propiedades, atacan virtualmente, obviamente, personas. Hay una acción ahí. El principal motivo sería tratar de desactivar el conflicto. ¿Y cómo se desactiva el conflicto? Y entiéndase bien lo que quiero decir, inteligencia, en el sentido de lo que cabalmente significa en la estrategia inteligencia. Algunos creen que inteligencia significa ir, agarrar, espiar a una persona a través de un teléfono y después agarrarlo y torturarlo para sacar información. No es inteligencia esto. Esto como estudiante de estrategia y de geopolítica, pero en estrategia una de las tareas y una de las trabajos más difíciles pero necesarios que es para la acción política es la inteligencia estratégica. ¿Qué es inteligencia? La búsqueda, suministro, difusión e interpretación de información. La pregunta que hay, ¿el Estado argentino está suficientemente informado, tiene calidad de información en la información? Bueno, primero saber eso. Tiene que tomar una acción proactiva con respecto a esto. Porque esto va a permitir conocer cuáles son los actores, si realmente hay intereses legítimos, saber cómo abordarlos y darles palabra. Si no, también sabrá cómo actuar, para eso también tiene sus mecanismos legales. Y para esto, una de las razones, teniendo en cuenta de que en el caso de Río Negro específicamente estamos hablando de un tipo de acción y de activismo
que se enmarca en un marco mayor, que es la creación de un reclamo territorial presuntamente mapuche por parte de gente que está a ambos lados, real o presuntamente mapuche, que está a ambos lados de la frontera, evidentemente hay que tener un mecanismo de consulta en materia de inteligencia estratégica con las autoridades chilenas para mejor poder abordar el tema. Como en Chile tienen mucho más problemas con esto desde hace muchos más años, seguramente tienen mucha información que compartir. El Estado argentino está compartiendo, tiene mecanismos sólidos, permanentes y ágiles de diálogo y suministro de inteligencia con los pares chilenos. Yo creo que la mejor manera es empezar por ese lado. Y después existen mecanismos, pero primero una de las cosas que hay que hacer es reconocer que hay un problema, aunque sea menor. Y prender fuego una camioneta no es un problema grave, tampoco es un gran escándalo, ¿no? Pero justamente para que no vaya increciendo, es mejor tratar de desactivar las cosas ahora, principalmente con la cuestión de suministro de inteligencia, y no, repito, reconociendo que hay un problema, y no haciendo como si no existiera, que es lo que parece estar haciendo el presidente Alberto Fernández. Me da la impresión, es un problema que encima lo pone en una cuestión punitiva, porque dice, es un problema, para eso tiene la policía provincial. No es un problema de policía, entonces lo están mandando a muere a los policías. El policía, si no está bien informado, agarra uno de los pelos y lo caga a palo, hablando mal y pronto. Si se hubiese desactivado antes ese problema, se supiera cuáles son los verdaderos o supuestos reclamos, se desactivan bastante más fácilmente. Tenemos la suerte todavía de que por la cantidad de activismo y calidad de activismo e inexperiencia de activismo de estos grupos en Argentina, no es tan grave como el lado de Chile. Por lo cual, dicho, esto es un incentivo principalmente para tener más diálogo con los chilenos que ya tienen experiencia, porque lo tienen mucho más grave hace bastante más tiempo este tema. Pero repito, lo primero que hay que hacer es que las autoridades nacionales tienen que reconocer que hay un problema, mayor o menor, pero que hay un problema. Y segundo, empezar a tratar de buscar información acerca de cuáles son los actores en juego para ir desactivando desde el comienzo el conflicto. Yo creo que hay que empezar por ahí. De acuerdo, Andrés. Néstor Calderone se adelanta a un pensamiento colectivo, por lo menos al mío. Dice, vos decías si realmente el Estado nuestro hace inteligencia. La pregunta que nos hace Néstor es, el Estado argentino, a través de distintos funcionarios, pareciera que promueve y fogonea estas actitudes. Pregunta, ¿es cómplice de las declaraciones de los ambos Fernández? No sé si la expresé bien la pregunta, pero la idea es que pareciera ser que el Estado no solo no hace inteligencia, sino fogonea. Y la verdad que es difícil, es una pregunta bastante más difícil de lo que parece, ¿no? Porque uno podría inmediatamente decir, no, es imposible, porque si están gobernando, lo que menos van a querer tener es un país que se le prende fuego, o por lo menos cierto lugar del país donde se le prende fuego. Pero lamentablemente ciertas acciones de parte de algunos funcionarios, se me viene a la cabeza Bielsa pidiendo la libertad de Walla en Chile, nos hacen preguntar sobre o la imprudencia o la complicidad. Desde un punto de vista de la complicidad, les voy a ser sincero, no vería bien exactamente cuál de parte de los políticos podría llegar a ser el beneficio. Sí, no obstante, y esto hay que aprender de la experiencia de Brasil, sí, no voy a hablar ahora en este caso de Argentina, sino de Brasil, sí ocurre ha ocurrido en Brasil, y lamentablemente hay gente que me dijo que había gente interesada en replicar el modelo de Brasil, que hubo organizaciones sociales que tenían incidencia en el gobierno de Lula, primero, y luego en el Dilma Rousseff, que como eran organizaciones sociales nacidos de trabajos territoriales, estaban de algún modo integrados en estos gobiernos, pero no eran parte de la burocracia política, o en cualquier caso, cuando lo eran, saben de las alternativas políticas cambiantes que tiene la alternancia del poder en democracia, por lo cual siempre su fuerte de construcción de poder de estas organizaciones era el trabajo territorial. Y una de las cosas que ocurrió es que funcionarios que llegaban al ámbito político, en estos dos gobiernos que he mencionado, al ámbito político, alentaban, por ejemplo, la toma de tierras en el interior de Brasil. ¿Por qué?
uno podía preguntar, pero si es un político, sí, pero es un político que llegó ahí temporariamente a este gobierno desde una organización social a la que se debe, y de la cual una vez que salga el gobierno va a volver, de tener tierras, porque es su lugar natural donde han crecido, y donde se mantienen, y donde sacan recursos, y donde arrían gente, muchas veces. Esto en el interior de Brasil ocurrió. Funcionarios públicos que llegaban al Estado desde estas organizaciones, apoyando a Dilma y a Lula, alentaban tomas de tierras lisas y llanamente en el interior de Brasil, una acción que no corresponde. Me consta de que hubo gente de que este modelo le pareció viable e intenta utilizar, al menos como idea, la proyección de las organizaciones sociales a nivel territorial con objeto de alentar tomas de tierras. ¿Se podrá integrar en este ámbito el tema del mapuchismo? La verdad es que como yo no estoy en la Patagonia y la información escasea, no lo puedo afirmar. No lo puedo afirmar. De hecho, inmediatamente diría que no. Pero el modelo de organizaciones que tienen base social, el trabajo territorial en la toma de territorio, no es descabellado. Ya ocurrió en Brasil y por lo que tengo entendido, en cierto sentido es lo que pasa también en Chile. Así que, bueno, la complicidad creo que hay que buscarla por ese lado, más por el lado de quienes tienen intereses específicamente territorial, y no por políticos profesionales que viven de las roscas, me parece. Es una respuesta condicional lo que estoy diciendo. Muchas gracias, Andrés. Una pregunta más amplia que nos hace Carlos Wilkinson. Dice, más allá del caso del Río Negro, ¿qué líneas de acción deberíamos encarar desde el movimiento nacional para enfrentar las consecuencias negativas de las manifestaciones progresistas, de las 4 manifestaciones progresistas? Bueno, qué pregunta. Bueno, una es tratar de aclarar las cosas. Todo empieza, me parece que si uno hablaron al comienzo también, antes de que arrancáramos, hablaban de tratar de dar una lucha, una batalla o lo que fuera en el ámbito cultural, y la cultura es expresión y se manifiesta por el cultivo de la palabra. Yo creo que aclarando las cosas a través de la semántica, podemos envolver o darle un sentido al concepto para que con toda claridad se exprese la realidad que es lo que queremos hacer. Esto es una cosa que sabían los griegos, es una cosa que sabían los chinos, que hablan con Confucio, hablan de la rectificación del sentido de las palabras, de los nombres. Cuando un político habla algo que no se corresponde con la realidad, se trastorna el orden social. Si el político dice cosas que no son reales, como por ejemplo Alberto Fernández con este tema, bueno, necesariamente, como está hablando, está postulando el problema de una manera que no es real, porque él cree que no hay un problema donde sí lo hay, bueno, entonces se va a trastornar el orden social. Si tenía razón Confucio, entonces esto va a traer, esta decisión, esta manera de comprender y de expresar el problema por parte de Alberto Fernández, va a traer un trastorno social, va a traer un problema. Yo creo que nosotros, a partir de este tipo de tareas, de este tipo de, si se me permite la expresión, de ilustración del problema, de la cuestión, de hablarla con toda claridad posible, de analizar los fenómenos con la mayor exactitud posible, y en mi opinión, llevándola hacia el seno del movimiento nacional, estén los compañeros insertos en estructuras partidarias o no, esta manera de aclarar y de generar una divisoria de agua semántico-cultural entre lo que entendemos por nacional y lo que entendemos por progresista, y por qué se contradicen, creo que es un buen comienzo. Por eso celebro que la Escuela de Formación Política y que Arge 21 hayan dedicado un ciclo de exposiciones con respecto al progresismo, porque creo que hoy la agenda al movimiento nacional se la copó el progresismo. Entonces, una buena manera de entender, por más que a veces tenemos al lado progresistas, algunos cuales, o son para los que militan, compañeros de militancia, a veces porque son amigos, o lo que fuera, dejar en claro de que hay cosas que se podrán hacer, pero no se podrán hacer por peronista, las tenés que defender como progresista, y de eso tiene que quedar en claro. Una de las maneras de
poner las cosas en su lugar y expresar mediante las palabras y los conceptos las realidades como son, sin grises, aclarando el panorama, dónde está lo nacional y dónde está lo progresista, es la manera incluso de mejor convivir. Pero yo creo que el comienzo empieza por una batalla semántica y cultural que aclare los tantos y aclare la posición de cada sector. Bueno, la pregunta siguiente va en línea con tu última explicación. La hace Esteban Montenegro y concretamente es: querría consultarle a Andrés cómo evalúas, vos, y hacia dónde nos lleva la coincidencia política partidaria casi total entre los sectores políticamente autopercibidos, peronistas, y los progresistas, y el nulo impacto de las ofertas presuntamente puras que se presentaron en las últimas elecciones. Dice: lo digo por el hecho de haber sido el peronismo un movimiento nacional que vehiculizó por muchas décadas los anhelos de potenciación nacional. La pregunta la hace de maldad porque es mi amigo y compañero de Nomo. La hace con toda maldad, por supuesto. Bueno, es tu bueno, amigo. es complicado. Lo que pasa es que, claro, hoy el peronismo, como bien dice, autopercibido, porque cuando realmente uno ve las agendas, lamentablemente estamos en condiciones de considerar de que el Frente de Todos tiene una coincidencia de agenda con los grandes objetivos históricos del justicialismo. Realmente se postula la producción del trabajo, la generación de una fuerte clase media, de distribuir los recursos con justicia, de potenciar el Estado Nacional, de alcanzar objetivos. Y la verdad ocurre lo contrario, y gran parte por eso, y lo dice bien Esteban, se hace en nombre del peronismo. Entonces por eso viene y refuerza mi idea de que esta batalla semántica, en esta guerra semántica, que no la hemos planteado nosotros tampoco, con mucha inteligencia la han planteado todos. Recuerden que en Carta Abierta se postulaba que la guerra ahora iba por los conceptos, no estaban descaminados, por más que ellos, para mí, están del bando progresista. El primer lugar donde comienza la acción es en realidad en los conceptos, y los conceptos se expresan a través de palabras que en realidad son la manifestación de las cosas en sí mismas. Y la verdad es que, ¿por qué de fracaso? Yo con toda maldad también, porque yo soy peor, si Esteban es malo, yo soy peor todavía, todas las sedicentes expresiones minoritarias que algunos votamos o votaban, yo la verdad que ni fui a votar, pero la verdad es que las expresiones de cierto sedicente peronismo, visión nacional, realmente eran auténticamente marginales. Y eso tiene que ver con este monopolio de sentido que transcurre a través de los aparatos culturales centralizados por este concepto de ciudad global. Buenos Aires impone sentido. Esto por ahí en Iberoamérica costará un poco entenderlo, nosotros en Argentina lo sabemos, siempre hubo un divorcio entre nuestros amables compatriotas de la ciudad de Buenos Aires y el resto del país, porque realmente Buenos Aires es una ciudad magnífica, estupenda, grande, moderna en el buen sentido de la expresión, pero claro, siempre llegaron las novedades, se priorizó la novedad de lo que llegaba en el puerto histórico y sociológicamente, dio una autonomía cultural, simbólica y de sentido, que al tener y al general por los propios recursos económicos que gestiona, que son cuantiosos, la posibilidad a nivel de producción de sentidos y a nivel material para sostenerlo ha tenido encima la sede de las instituciones de las agencias públicas federales, y bueno, es muy difícil disputar el sentido cuando está tan centralizado en un espacio que tiene su propia agenda con respecto al país. Entonces, por ahí cualquiera de nosotros puede postularse como el más nacional de todos, pero si no logró la disputa de sentido y establecer una marca de agenda en el ámbito donde se disputa el sentido, y va a quedar en la periferia de las marginalidades, van a quedar como yo, en la marginalidad total de la disputa de sentido y por ende de la expresión política. Yo creo que hay dos. Quedarse o mejor dicho, hay tres si se quiere, ¿no? Muy a grandes rasgos, porque ya estamos hablando de política concreta.
o morir en un partido marginal para tratar de dejarlo de morir, de ser marginal y que por lo menos ponga, no sé, 2 diputados y dar un testimonio, o apartarse de todo, o seguir insistiendo en los canales de construcción política que se dan, que se van reencarnando con el nombre del peronismo, como fue en su momento el PJ, como fue en su momento el PJ con otros en la transversalidad, como fue después en el PJ con el Frente para la Victoria, como lo es al Frente de Todos. Cada uno decidirá. Hoy por hoy, la verdad es que la disputa de sentido y la disputa política la puede dar en donde el autopercibido peronista se manifiesta en el Frente de Todos, pero donde ocurre lo que dije antes, el monopolio de la agenda del Frente de Todos no es ni peronista en particular, ni nacional en general, es progresista. Cada uno decidirá cuál es el mejor modo de tratar de influir en la realidad. No tengo la receta, si la tuviera, ni siquiera sé si estaría hablando acá. Es una broma. Comprendo, gracias, Andrés. La siguiente pregunta es de Gervasio del Prado, y es muy específica. Dice, Andrés, en grupos políticos como el que lidera Milei, ¿puede reconocerse un impulso de afiliación desde lo individual y lo intersubjetivo como los que describiste al exponer? En realidad, desconozco lo que Milei propone a nivel de articulación sociológica. La verdad que no lo sé. La verdad que cuando lo escucho lo veo como un tipo que lo que hace es expresión del liberalismo más puro y duro, que es el libertarismo, que se le llama libertarismo. Digo, con esta bemol que me expresa el tema libertario, con realidad, como a mí me gusta la cultura criolla y la poesía gauchesca, sabemos que los que escuchamos esa música, que la palabra liberal y libertario tenía otra connotación para el criollo, ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado, digo, porque me molesta que este tipo se diga libertario cuando los gauchos también hablaban, se autodenominaban libertarios. Me da la impresión, no sé, honestamente desconozco qué es lo que, porque cuando hablamos de relaciones intersubjetivas estamos hablando de la manera en la que el progre concibe la manera de articular socialmente su vida y expresar su vida a nivel social. La verdad es que desconozco qué es lo que opina Milei al respecto. Sí, es verdad que es una expresión del más crudo proyecto de desregularización y apertura de mercados, por lo cual es, si se quiere, un liberalismo, pero por derecha, porque pone más el acento en el acrecentamiento de capital como manifestación de la voluntad individual. Donde uno cree más es porque más tiene, porque más emprende, porque más gana, porque ese es el liberalismo, sería derecha. La verdad es que no sé con respecto al tema de la articulación social más allá de eso, qué es lo que opina Milei, no lo sé. Bueno, Andrés y Hugo y Gabriel, no hay preguntas más que felicitaciones, por supuesto. Así que dejo la palabra a los organizadores. Sí, yo quisiera, si me lo permiten, retomar a partir de la pregunta que hizo Carlos Wilkinson, cuando decía, bueno, ¿qué hacer desde el movimiento nacional frente a esta situación que también describía Andrés, ¿no? Interrupción de las intersubjetividades que se van generando identidades individuales por el simple hecho de asumirlas, de autopercibirlas como tales, ¿no? Y después generar colectivos que reclaman, que hacen suyas demandas a partir de esa articulación de intersubjetividades, ¿no? Ahora, yo quisiera volver sobre la pregunta, como decía, y preguntarme lo siguiente, ¿qué es el movimiento nacional hoy? ¿No? Obviamente yo utilizo la palabra movimiento, la expresión movimiento nacional, es una forma de ponernos de acuerdo sobre ciertas ideas que tienen que ver más con el pasado que tal vez con el presente, ¿no? Porque, insisto, lo digo sin ironía y sin ningún tipo de picardía, y no es ninguna chicana, lejos está de mí, en mí, de plantearlo de esa forma, ¿no? ¿Qué es el movimiento nacional? Digo, porque el movimiento nacional ha adoptado formas y contenidos a lo largo del desarrollo de la historia de la patria, que incluso han sorprendido a aquellos que en determinado, que otra cosa fue la sorpresa, ¿no?
de nuestro gran pensador nacional cuando decía, que hablaba de la erupción del subsuelo de la patria sublevada, ¿no? Casi con sorpresa, ¿no? Desde algún balcón de la céntrica Buenos Aires. Entonces, ¿qué es el movimiento nacional hoy? Porque realmente para poder saber cómo enfrentar a ese tipo de discursos, y algo más grave, ese tipo de prácticas, ¿no? Que tienen consecuencias directas. Todo lo que dijo Andrés, la cancelación del pasado, la culpa sobre el pasado, todo eso, si vamos al caso puntual de las reivindicaciones de los falsos mapuches, nos permite es un diagnóstico perfecto, ¿no? Nos explican prácticamente toda esa situación, incluso las respuestas de los funcionarios frente a esa situación. Pero volviendo al interrogante, que lo hago público para ver si lo podemos elucidar de alguna forma, empezar a ¿qué es hoy el movimiento nacional? Porque jamás vamos a poder enfrentar a ese progresismo sin tener en cuenta hoy qué es, porque a ver, digo, clase obrera, la clase obrera que fue el eje del movimiento nacional en el peronismo, digamos, tal como la conocimos y organizada de la forma en que lo organizó el peronismo, no existe más. ¿Qué es el movimiento nacional? ¿Tiene algo que ver con los lumpenes que integran los movimientos sociales, comercializados sus intereses por dirigentes que son gerentes de la pobreza? ¿Dónde está el movimiento nacional, ¿no? La materialidad del movimiento nacional hoy, ¿dónde lo encontramos? Yo creo, si me permitís... ¿Será un proceso que va a llevar un tiempo hasta que se termine de conformar? Sí. Me parece a mí, Gabriel, que en realidad, si nos referimos a movimiento nacional, uno a veces lo utiliza más por comodidad expositiva que otra cosa, pero si nos referimos a cómo el que nos enseñó la expresión movimiento nacional, que fue Perón, que tenía un apellido ese movimiento nacional, era Movimiento Nacional Justicialista, no existe desde la década del 70, por la simple razón, repito, hablando movimiento nacional stricto sensu, lo que Perón tenía en mente cuando decía movimiento nacional, que era la conjunción organizada de las diversas sectores de la nacionalidad, concretamente la Confederación General del Trabajo, la Confederación General Económica, la Confederación General Universitaria, los partidos políticos que tenían herramientas para llegar, toda esa organización de las fuerzas populares que se traducían para la vida política, que tenían un partido, sí, pero que el partido servía solamente para las elecciones, para distribuir cargos, necesariamente, por supuesto, pero era simplemente, como decía Perón, el vestido de novia, se utiliza casamiento, no se utiliza más. Eso se intentó ser ese conjunto de fuerzas, de confederaciones, de partidos, de sindicatos, y todos organizados a partir de cada función que cumplía el pueblo, pero de manera organizada a través de una mediación orgánica, y confluían en un específico movimiento político al que Perón denominó Movimiento Nacional Justicialista. Eso con la muerte de Perón desapareció porque después no se intentó. Se intentó en el año, sí, si no estoy errado, por ahí los más grandes, con Isabel, en comienzos de los 80, se intentó rearticular el movimiento nacional. Yo tengo ahí incluso un manual de adoctrinadores muy bueno, que se dio para formar a los que iban a adoctrinar a las fuerzas, pero bueno, todo se fue, pero de ahí en más, lo único que ocurrió fueron sucesivas derrotas. Primero fue una derrota electoral, después fue una derrota política, a manos de la Renovación, después, en mi opinión, esto personal, de la Renovación, después vino el menemismo después fue solamente un partido, el Partido Justicialista que gana con Menem, que hizo un híbrido con liberalismo, que expresamente dicho por él, el peronismo tiene que ir a una unión de peronismo y liberalismo, expresamente dicho por él, textuales palabras en una entrevista. Y después, bueno, del partido potente, como era el Partido Justicialista en la década del 80 y del 90, se pasó a un petit partido que perdió miserablemente con De la Rúa, y después siguieron diversas encarnaciones o intentos de reestructurar, sumándole sectores anejos cuando el peronismo estaba, el histórico peronismo, el bueno o el malo, pero existía, digamos, con distintos actores. Primero apareció la transversalidad, después, ¿cómo se llamó cuando ganó Cristina, que apareció
no me acuerdo cuando apareció Cobos, ¿cómo era que se llamó esa movida? Tenía un nombre, me acuerdo que fue efímera, pero me acuerdo que era como el objeto de traer gente de hacia afuera, gente que básicamente era bien progre y era darle carta de ciudadanía hacia adentro de lo que ya no era peronismo, sino ya era movimiento nacional y popular. Semánticamente, ven, ahí también hubo un cambio, ¿no? Pasamos del Movimiento Nacional Justicialista a ese partido y después no reencarnamos en Movimiento Nacional Justicialista, sino en Movimiento Nacional y Popular, y me acuerdo, porque ahora muchos se hacen los onzos, pero me acuerdo patente que el movimiento iba a ser nacional, popular y progresista. Me acuerdo que durante el año 2005, entre 2005 y 2009, 2010, esto estaba en boca de casi todos los políticos de primera línea. Transversales, dice uno, sí, claro, Transversales fue el primer intento, pero después hubo otro, que no me acuerdo cómo se llama, que fue con el verso con el que Cristina lleva a Cobos. Ahora no me acuerdo. Bueno, después pasamos a hacer Movimiento Nacional y Popular a secas, y ahí es como que entramos todos. Pero básicamente, concertación, ahí está. La concertación. Con la concertación, primero fue transversalidad, que no salió bien, después se hizo la concertación, que salió peor, y después fue Movimiento Nacional y Popular. Y hoy en día ya no sabemos ni cómo se llama. La verdad yo no sé ni cómo se llama la Fuerza Nacional. Ahora Frente de Todes se llama, no sé cómo se llamará. Ahora es solamente una alianza política, coyuntural, porque ya ni movimiento es, porque son dos sectores que ni se pueden ver. Entonces mi opinión es que hablando stricto sensu, Movimiento Nacional Justicialista, el último intento de reestructurarlo fue en mediados de los 80, y ahí se perdió esa oportunidad. Bueno, Cafiero tenía otra cosa en mente, quería hacer un partido justicialista de saco y corbata, republicano, entonces ahí entraron los técnicos, que no les gustaban que Herminio Iglesias quemando el cajón, bueno, y tampoco creo que haya salido demasiado bien, ¿no? Así que si vos me preguntás dónde está el Movimiento Nacional Justicialista, esa es mi pregunta. En el 80 y pico desapareció. Podemos hablar genéricamente, por comodidad expositiva podemos hablar del Movimiento Nacional. Por ahí más atinente sería hablar del campo nacional, de las fuerzas nacionales, como les quiera llamar. Todo argentino o todo cuadro político que considere a la comunidad encarnada en el pueblo argentino como el sujeto histórico que forma parte de la nación como perduración histórica, que cree en el Estado como una comunidad políticamente organizada para gerenciar el bien común de todos los argentinos, y que se promueve y se guía por el interés nacional, es decir, el 45 millones de personas, eso creo que el que está de acuerdo con esas ideas, mantenidas a través de soberanía, independencia y justicia, entonces entra dentro de las fuerzas nacionales. El que cree que la articulación social es por relaciones intersubjetivas, por nuevas subjetividades y por la mar en coche, bueno, es problema. No sé si responde tu pregunta eso. Osvaldo, ahí hay otra pregunta interesante. Sí, perfecto, la vi. Justamente Carlos Wilkinson te pregunta, ¿no creemos que resulta imprescindible que encaremos una profunda actualización doctrinaria peronista para enfrentar las distorsiones progresistas que tan bien describiste, Andrés? Sí, absolutamente, claro. Nosotros con Nomos, en cierto sentido, no nos quedamos ahí porque no es el objeto prioritario, porque el objeto prioritario es pensar toda la realidad, y en realidad pensamos solamente en aquellos puntos que podemos, pero en cierto sentido ahí Esteban, que hizo la pregunta maliciosa, ha escrito y tiene interesantísimas reflexiones sobre la comunidad organizada. Editó un libro, Esteban, muy bueno, que se los recomiendo, que se llama Pampa y Estepa, donde hace un diálogo muy fructífero entre el peronismo y la cuarta teoría política del filósofo ruso Alexander Dugin, que es para tratar de ayudarnos con otros campos semánticos para pensar la realidad de hoy. Yo intenté hacer mi aporte con una relectura de la tercera posición, porque como no está la Unión Soviética, uno se podía preguntar qué validez tendría la tercera posición. Como yo creo que sí la tiene, hice una relectura de los textos fundacionales de Perón, aporto también a una relectura para reactualizar justamente doctrinariamente estos temas. Ustedes, todas estas cosas que yo estoy diciendo las pueden ver, tanto lo de Esteban como los otros compañeros, en la página de Nomos. Obviamente el libro de Esteban lo tienen que comprar.
pero sí, van, en cierto sentido, en este esfuerzo de una reactualización doctrinaria, que repito, para nosotros el trabajo no se agota ahí en el peronismo, sino que en realidad ese es el punto de partida, no el punto de llegada. Porque el punto de partida es también pensar sobre la geopolítica, mirada con ojos actuales, sobre la economía. Bueno, nosotros no tenemos formación económica de ese tema, hablamos poco y nada, pero sí de filosofía, sí de geopolítica, sí de teoría política. Sí, absolutamente estoy de acuerdo con Wilkins, creo que se llama esa pregunta, estoy totalmente de acuerdo, sí. Andrés, ¿por qué no recordás aquí la forma de acceder a las redes de Nomos y conocer sus propuestas editoriales, digo, a la gente tanto como de Arge, como de Resurgir, como los amigos que vienen de otros destinos también, pueden estar muy interesados, ¿no? en el material, ¿no? bibliográfico que ustedes tienen? Sí, bueno, en la página donde pueden verlo, la producción escrita, está en nomos.com.ar. .com.ar, bueno, nomos.com.ar. Para aquellos que tienen Facebook, donde mantenemos bastante actualizadas las actividades, o difundimos actividades de amigos también, por supuesto, como la ARGE, Escuela de Formación Política, es Nomos, bueno, ponen Nomos y sale filosofía y estrategia, algo, ahí me mataron. Creo que es Nomos, filosofía y estrategia. También nos pueden encontrar, le ponen me gusta a la página y así van a estar actualizados con todas las actividades. En Instagram también, si nos buscan, estamos como Nomos Filosofía y Estrategia también. Y bueno, dentro de poco, retomando nuevamente, ahora conforme se va volviendo toda a la normalidad, como se dice, vamos a realizar, espero que pronto, aunque sea antes del fin de año, alguna actividad pública para reencontrarnos con amigos, con compañeros, y vamos a retomar la tarea editorial. Estamos editando libros que han sido exitosos, no solamente el de Esteban, también el filósofo Alberto Buela, el último sobre el tema de género, de Nancy Giampaolo, que se los recomiendo. Ahí salimos a disputar ese campo semántico propuesto por el progresismo, y nosotros, lejos de esquivar el bulto, salimos a disputar y a dar nuestra propia visión sobre la cuestión. Tenemos una visión crítica de la cuestión de género analizada desde el punto de vista progresista y revalorizamos el rol de la mujer, ¿no es cierto? Y bueno, ahí pueden enterarse de la información. Yo les recomiendo, para que tiene Facebook, ahí es donde más se enteran de todo, porque es la página más activa, digamos, ¿no? Pero para leer el material ya escrito, bueno, la página, nomos.com.ar. Ahí nuestro compañero Lautaro estaba poniendo la dirección de las redes, que si no me equivoco, vi que salió, creo que estaba poniendo ahí la dirección de las redes. Ahí Esteban Montenegro estaba pasando la de Facebook. Si tienen la de Instagram también, porque hay gente que usa Instagram, yo no lo uso, pero si tienen la dirección de Instagram también, esas son las redes, Gabriel. Sí, me parece muy atinado, ¿no? la observación de Carlos Wilkinson, ¿no? Esta necesidad de encarar una profunda actualización doctrinaria. Vamos a tener que juntar nuestras pequeñas autoridades. Esto me parece, digamos, la actualización doctrinaria siempre la hacía en vida el que conducía al conjunto. Desaparecido un conductor de conjunto, no nos queda más que reunir nuestras pequeñas autoridades que cada uno tiene, y encararla juntos, ¿no? Me parece que es sobre todo una tarea organizativa, una tarea de ir conociéndonos, ir reuniéndonos, a ver si con nuestra pequeña autoridad podemos reemplazar esa gran autoridad que desapareció, y con lo cual coincido plenamente, desapareció el movimiento nacional justicialista. Los compañeros más viejos recordamos que una de las premisas era ser leal
objetiva y doctrinariamente la conducción de Perón. Cuando Perón desaparece, todo eso se diluye. Por más que, como vos bien recordás, Andrés, hubo intentos, ¿no? Isabel Perón, durante la dictadura, a principios de los 80, pero bueno, la gesta de Malvinas fue un momento importante. Pero la característica del movimiento es que está en movimiento, no que está muerto, no que está sin moverse. ¿Sí? Y eso hoy no existe. Estamos en una buena situación si reconocemos la no existencia. Ojo, ojo. Reconocernos como prójimos en el sótano es un primer paso. Es un primer paso. Estamos en el subsuelo. Pero si nos reconocemos que al lado nuestro hay otro que también está en el subsuelo, y es un primer paso. Un primer paso. Y bueno, muchas gracias, Carlos, por la pregunta también, ¿no? Bueno, yo creo que lo que vos dijiste recién, esto del sótano, es absolutamente cierto. Pero me parece que no podemos perder de vista que estamos en medio de una comunidad nacional real que tiene su historia y que tiene toda su tradición peronista por ahí muy dispersa, por ahí, digamos, poco expresada por su dirigencia, o nulamente expresada por su dirigencia, pero que está presente incluso en aquellas personas, yo lo he vivido, en aquellas personas que aparentemente son antiperonistas. En muchos de ellos, cuando uno se pone a hablar, se da cuenta que son más peronistas de lo que ellos creen, digamos. Por eso me parece que lo que vos decías recién, ¿no? El poder organizarnos, ir armando como volver a plantear la utopía, digo yo, según decía Fernando, ¿no? O sea, ¿a qué sociedad queremos ir? Es impresionante, que nadie lo dice. Es una cosa de loco, pero nadie lo dice. Y lo que decía Andrés, digamos, esta esencia del progresismo liberal, que es absolutamente individualista, absolutamente, nadie la cuestiona, ¿viste? Entonces, claro, ¿cómo vamos a digamos, movilizar políticamente en alguna dirección correcta digamos, una sociedad que esto no lo tiene planteado claramente? Yo creo que ahí tenemos un laburo para hacer precioso y grande. Sí, coincido totalmente. Creo que el peronismo ya es parte de la cultura del pueblo, que carece hoy de expresión política, pero está en lo profundo de la cultura de nuestro pueblo. El problema, me parece a mí, para completar esa idea que estás diciendo, creo que es una de las claves, porque han transformado en esta disputa de minorías, yo siempre digo, si un extranjero viniera y tomara a aquellos argentinos que tienen una autorreferencia ideológica concreta, ciertamente la gran mayoría de los que tienen, repito, los que tienen aquellos que se dicen yo soy tal cosa, ¿no? Estoy seguro de que la mayoría de los que tienen una referencia, una elección ideológica, se definirían en Argentina como peronistas. El problema es que con todo este análisis histórico que estamos haciendo, en términos políticos, han transformado el peronismo en una minoría más. Entonces hoy, en términos políticos, en cuanto a la incidencia que tiene y la capacidad de disputar sentido, y por ende agendas y decisiones y presupuestos en el poder político, el peronismo es una minoría más en competencia con otras. Entonces por ahí uno podrá estar más o menos de acuerdo, y sale el sindicalismo a plantear temas que son claramente enraizados en la tradición justicialista de distribuir con justicia los bienes materiales. Pero el sindicalismo es una expresión, políticamente es una expresión más entre otras. Podrán compañeros que están militando y que logran, sea en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, plantear leyes y cosas muy importantes, como se han planteado, y no hay que dejarlo de lado, tipos que realmente
con sus más y sus menos, pero realmente son expresión, tienen formación peronista, etc. No voy a hacer nombre porque siempre con los peronistas siempre tenemos un pero para todo, pero en definitiva siguen siendo, uno entre otros, nos han transformado en términos político-partidarios concretos una minoría entre otros. Bueno, hay que dar vueltas a ello. Pero para eso hay que plantear el tema del objetivo del interés nacional, que es la manera concreta y empírica de realmente plasmar lo que nosotros entendimos por peronismo, que defiende la soberanía política. Hoy no quise hablar de eso, pero el tema, hoy están, ojo, porque ahora se viene en disputa, dentro de esta batalla semántica, que por lo cual después sí continúa en la práctica, está en disputa lo que fueron nuestras tradicionales banderas. Una de ellas era de soberanía. Yo estoy escuchando compañeros que están relativizando el tema de la soberanía. Compañeros formados, compañeros formados que están relativizando el concepto de soberanía. Y así, de ahí, abrir las puertas a la transnacionalización de la economía, de la gestión de recursos naturales, de las decisiones en materia de seguridad, hay un paso. Porque si yo hago prevalecer el concepto, que en relaciones, yo tengo formación en relaciones internacionales, si hacemos prevalecer la primacía del concepto de common globals, que significa comunes globales, bienes comunes globales, entonces ¿dónde queda la soberanía nacional para la gestión de recursos si lo que importa es custodiar las cosas a quien se arroga la representación de la humanidad? Que es en cierto sentido lo que se quiere hacer con el Amazonas. Pero hoy es el Amazonas, mañana es el sistema acuífero guaraní, pasado la Antártida, el viernes el triángulo de litio. Si nosotros adoptamos los paradigmas semánticos que nos venden, bueno, estamos al horno. Porque nosotros mismos, yo algunos disputos me peleo por el tema del concepto de que le quiero dar mi propia interpretación. Yo no soy exégeta del Papa, pero a mí me hace un poco escozor el tema de la casa común, por ejemplo. Está bien, sí, la tierra es la casa común, pero si detrás de casa común también hay un bien común global, entonces ya no lo comparto. Esto ya es trasladado al ámbito de las relaciones internacionales, con los cuales también se intenta interpretar la encíclica Laudato Si. En realidad es una justificación para esta gente de tratar de justificar el cuidado de los common globals. Entonces vos, argentino, no tenés soberanía sobre tus recursos energéticos, sino que en realidad tienes prioridad. Vos tenés que emitir menos gases porque le hacen mal a la humanidad. Nosotros no estamos produciendo nada, si hemos tirado toda la chimenea, vamos a contaminar, vamos a generar calentamiento global. Ojo con eso. El tema de la ecología también. Yo repito que me considero un tipo, uno de mis maestros con el que puedo coincidir en todo, no necesariamente coincido en todo, pero una de las personas con las que más me he formado con el tema ecológico, con Jorge Rulli, repito, por ahí no estoy todo de acuerdo, pero en la mayor parte de las cosas que promueve, sí, y claramente la visión de la vuelta a lo local y de entender como algo viviente a la Tierra con lo cual un ser humano se tiene que interrelacionar y a lo que tiene que respetar, claramente no tenemos esa visión de la ecología que es la que tiene Greenpeace, que es la apropiación y centralización de los recursos para que los países del tercer mundo cuiden la ecología haciendo artesanía. Eso no es cuidar la ecología. Es desindustrializar y despotenciar un Estado de fabricar artesanía. Eso no es cuidado ecológico. Eso es que no te consumas el litio para que el litio lo pueda, con las tecnologías extractivas del lugar, lo pueda extraer Taiwán o quien sea. Pero bueno, eso, repito, todo empieza por el ámbito semántico. Y ojo con los paradigmas que nos están vendiendo en ecología, y ojo con los compañeros que están empezando a relativizar el concepto de soberanía, ojo con compañeros también que estoy escuchando que relativizan el concepto nacional. Dicen, el concepto de nación es un concepto moderno. No, la modernidad tiene un concepto de nación. La palabra nación ya está mucho más antigua y habla de la generación, la continuidad generacional de una comunidad. Lo que pasa es que si nosotros nos llegan a convencer de que la nación es una construcción histórica, entonces ahora hay otra construcción histórica que son las nuevas subjetividades. ¿Se entienden cuál es la trampa? Eso, pero primero por eso es importantísimo todo este tema que estamos haciendo acá, de pulir conceptos, a partir de lo que, ya hoy hablan de
de que no estaba Perón. Bueno, cuando las cosas salían todas mal, no sé quién fue el hijo general, están todas las puertas cerradas políticamente en Argentina, ¿qué hacemos? No se puede hacer nada. Si no se puede hacer nada, todavía se puede predicar, vaya y predique. Bueno, en cierto sentido, esta prédica, la aclaración semántica de los conceptos que se corresponden con el interés nacional, diferenciándolo y contraponiéndolo a otros, es lo que tenemos que tratar de hacer. Habría que hacer también metapolítica del concepto de humanidad, ¿no? Hoy, perdón, no sé, no escuché. decía que también habría que hacer un análisis metapolítico de la idea de humanidad. Hoy proliferan en los discursos de los organismos internacionales y permea hasta los sectores progres la idea de la humanidad, ¿no? Algo que parece hasta medio sonso, ¿no? Pero estamos como en un grado cero de la cuestión metapolítica, porque es una noción peligrosísima la de humanidad. Coincido con lo que decís, las apreciaciones. Decía Proudhon, quien dice humanidad quiere engañar. ¿No? ¿Pero quién representa la humanidad? ¿Es un sujeto político la humanidad? ¿Es un sujeto social? Claro. Sí. ¿O es un pluriverso de diversas naciones, diversas culturas? Yo en ese sentido sí reivindico la diversidad, la auténtica diversidad. La diversidad de civilizaciones, la diversidad de culturas, la diversidad de pueblos. Y cada uno, nosotros si somos peronistas, estamos de acuerdo en que cada comunidad tiene que labrar su propio destino. Y no que nadie se arrogue la defensa de un sujeto inexistente como sujeto social político, estoy hablando. La humanidad, que en realidad detrás de eso lo que hay es centralización en la gestión de decisiones políticas y económicas, ¿no? Repito, el caso de por ahí de la Amazonía es paradigmático en este sentido, porque es muy visible. Bueno, estamos llegando casi a la hora. Creo que ha sido muy rica la exposición. También muy ricos los aportes de los compañeros que hicieron acotaciones y preguntas. Yo creo que nos tendríamos que ir con la tarea de pensarnos cómo hacemos para reunir nuestra pequeña fuerza, ¿no? Digamos, pequeña, pero valiosa también, valiosa. A esto lo resolvemos entre todos. Bueno, compañeros, yo los tengo que dejar. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por haberme invitado y a todos los presentes y en particular a los que hicieron preguntas que creo yo que enriquecieron sustancialmente algunos conceptos que habían quedado tal vez sin pulir o dichos a medias. Así que les agradezco a todos. Bueno. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo. Los agradecidos. Sí, muchas gracias, Andrés, y a todos los amigos de Buenas tardes. Muy buena exposición. Gracias. Muchas gracias, felicitaciones. Dios, muchas gracias. Buenas tardes.